¿Cómo estabas al principio de esta década? De nada me vale que estén ellos sentados 8 horas en la oficina cuando su cabeza está en otro lado. Tenemos un deber de transparencia, pero aquí el cuidado que tenemos que hacer en esta parte social y de diversidad es qué tipo de software es el que estoy utilizando, cuál es el algoritmo que está detrás de esto, porque algo que se ha visto es que empiezan a discriminar. Comencemos con lo más básico. ¿Cómo estás hoy? Hoy estoy con mucha energía. Como estamos regresando, y era parte de lo que platicábamos, estamos regresando a las actividades. Es un año que empieza bastante bien y después de un buen descanso, evidentemente, la mente viene como muchísimo más lúcida, con nuevas ideas, más creativo, con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y esa energía que sientes hoy, vamos a tratar de utilizarla para hacer memoria. ¿Cómo estabas al principio de esta década? ¿Cómo te agarró el 2020 que empezó duro, no? Mira, es algo bien curioso y qué bueno que me haces esta pregunta porque creo que no he tenido la oportunidad de verbalizarlo muchas veces. Pero justo a mí me agarré en un momento profesional y personal de vida en el que yo me estaba cuestionando y me estaba haciéndome y empujándome hacia una dirección que era tal vez voy a renunciar de mi trabajo, porque no me estaba gustando el ritmo de vida que estaba llevando. No me estaba gustando el rollo de hacer 1 hora y cuarto todos los días en la mañana para llegar a la oficina y correr. Tenía niños más pequeños, entonces era y hay que ir a la escuela, y hay que comprar la cartulina, y hay que hacer tanta cosa, y entonces en la tarde salir del trabajo corriendo. Me vi muchas veces comiendo en 10 minutos y regresar a hacer las actividades con tal de poder ganar tiempo al día y poder salir a lo mejor más temprano a la oficina, a pesar de que estaba en un trabajo inmensamente hermoso y con un buen jefe y con una flexibilidad, o sea, que sí estaban viviendo esos valores, pero de todas maneras no me era suficiente. Yo tenía muchas ganas de hacer una pausa en mi vida y poder estar más tiempo con los niños. Dije, van a crecer, ¿sabes? Un poco como este cliché de van a crecer y en un abrir y cerrar de ojos ya están en otro lado o están en otro país, lo cual ya sucedió, ¿no? Pero quería darme ese tiempo de hacer algo diferente antes de regresar a mi rutina diaria. Pero sucedió la pandemia. Entonces esa decisión ya no la tomé porque a mí la pandemia me dio esta parte que yo estaba buscando. Entonces me mandan a casa. La empresa donde yo trabajaba, una empresa que estaba lista para esa pandemia, entonces para nosotros fue plug and play. No tuvimos que sufrir absolutamente nada porque ellos ya venían pensando en una filosofía que tenían en cuestión de la flexibilidad y de medir diferente la productividad y de dar muchísimos más beneficios enfocados en la persona, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la persona para estar completamente atenta aquí? Pero necesita ese tiempo para dejar sus otras cuestiones en el lugar donde tienen que estar, ponerlas en el lugar donde tienen que estar y entonces estar su atención 100% aquí. De alguna u otra manera va a compensar estas 8 horas. Si no lo hace en la mañana, lo va a hacer en la tarde, en la noche, pero lo va a hacer. Sí. Y por eso es que se mide la productividad diferente. Entonces, pues yo voy a casa y mis compañeritos de oficina eran los niños, era mi esposo, y la verdad es que tuvimos una pandemia en ese aspecto que me dio lo que yo estaba buscando, que era esa pausa. A mí me cayó bien eso y después regresé, evidentemente, con esta sensación de satisfacción de ya viví lo que yo estaba buscando. Ya no necesito más esto y estoy 100% enfocada en la parte profesional. Oye, y esta pandemia pues trajo muchas enseñanzas, ¿no? O sea, como tú bien dices, nos forzó a pausar, de alguna forma, a trabajar desde casa, a convivir con nuestros seres queridos más cercanos, si es que tenías la oportunidad como tú. ¿Qué se quedó de de esos efectos que trajo la pandemia? ¿Qué se quedó contigo, con tu forma de trabajar, con tu equipo? ¿Qué sientes que ha cambiado a partir de ahí? A mí me cambió la filosofía de vida.
que es muchísimo más profundo que simplemente cambiar algunos hábitos o cambiar algunas cuestiones de mi rutina diaria. A mí me cambió filosofía de vida. Entonces sí, definitivamente hay cosas que no quiero perder. Es verdad que a lo mejor y mi filosofía de vida algunas veces podría no empatar con la vorágine de la actividad en la ciudad. Es decir, lo que estoy viendo yo es que se está perdiendo muchas de las cosas que se ganaron en cuestión de enfoque en salud mental, en cuestión de flexibilidad en el trabajo y generar este balance. Entonces, desde mi punto de vista, lo que yo he visto de muchas de las empresas es que estamos regresando a la parte como era antes de la pandemia. Es algo que yo no quisiera perder. Sé que nos tenemos que ajustar, ¿no?, a las necesidades de cada empresa, pero yo de manera personal es hacer un esfuerzo para no regresar al punto en el que yo me sentía antes de. Y eso es algo que me gusta permear mucho en mis equipos, ¿no? Que sí, de verdad estoy convencida, y es algo que me he quedado como filosofía, de que necesitan tener cada cosa en su lugar para realmente tener su atención aquí. De nada me vale que estén ellos sentados 8 horas en la oficina cuando su cabeza está en otro lado. Ni siquiera les permite ser creativos, no les permite ser su mejor versión. Entonces yo creo que son de las cuestiones en cuanto a salud mental que tenemos que poner atención, y también el tema de la flexibilidad y ser muy abiertos a las diversas o diferentes formas de trabajo que también generan productividad. Oye, hay algo que yo veo siempre en ti, o sea, que eres una líder. O sea, te veo comunicando qué es lo que estás haciendo, cómo puedes influenciar en otras personas, porque estábamos platicando, ¿no?, previo a pues, estar sentados aquí, de esa obligación, digámosle así, responsabilidad que tenemos esta generación nuestra. Uh-huh. No vamos a mencionar edades. Ajá, que lo adivinen. Exacto. Pero de influenciar a las generaciones que están debajo de nosotros, ¿no? Y yo veo que eso tú lo haces de forma muy activa, y me gusta mucho eso. Me gustaría que me platiques un poco qué te mueve a hacer eso y cómo te sientes al poder tener ese impacto con la gente. Fue como algo muy, muy orgánico, la manera en la que se fue dando. Me sucede que me invitan a formar parte de un grupo de mujeres que se llama Mujeres en Compliance, con Bárbara Marcén. Y realmente yo creo que es la primera vez, es la primera vez que yo siento que formo parte de una comunidad muy auténtica, muy genuina y muy generosa y bondadosa. Y eso es algo que a mí me llenó mucho en su momento. Yo creo que si era la intención de saber de qué manera contribuir, ¿no?, y yo poder también ser generosa y dar, pero todo lo que yo recibí era muchísimo más. Entonces formé parte de estos programas de mentoría, que era ya algo más institucional. Yo lo venía haciendo de manera informal, ¿sabes? Alguna compañera en el trabajo que me pedía algún consejo, que no sabía exactamente cómo hacerlo. No era que tuviéramos una sesión al mes, sino era on demand, ¿no? Si en ese momento algo se le ofrecía, me buscaba y teníamos una charla muy, muy corta. Entonces, a través de estos programas, tanto el de Mujeres en Compliance con la mentoría como en Abogadas MX, se vuelve esto muchísimo más institucional. Por supuesto que no entré nada más así. Por ejemplo, en Abogadas MX lo que hice es que la primera generación yo fui mentí. Entonces mi mentor fue Yves, y realmente recibí también muchísimo conocimiento, estructura de cómo llevar estos programas y este acompañamiento siendo un mentor. Y después lo llevé a la práctica, ya de esta forma más institucional, como te lo platicaba. Y en cada una de las generaciones fue muy interesante la manera en la que conectaba con las mentis. Entonces otra vez reforzaba el punto de esto es algo que me gusta hacer, pero algo bien importante que sucedió en mi interior es le dio propósito a las actividades que yo hacía. Entonces dejé de perseguir salarios, dejé de perseguir posiciones y empecé a perseguir propósitos a través de esta filosofía de vida integrada en mi actividad diaria. Y lo que yo veía en el impacto con las mentis era cambios de trabajo. Muchas veces cambiaban de trabajo por algo mucho mejor,
porque algo les hacía clic en el proceso de la mentoría, en el que buscaban algo que hiciera más match con sus valores o que ya estaban listas, y esto yo creo que es el 90% de las mentorías que doy. Muchas veces es generar confianza, que la propia persona empieza a tener esta autoconfianza para hacer cosas diferentes. En realidad no es lo que venga del mentor o de la mentora, es este proceso interno que llevan las mentís, que las pueden impulsar o catapultar hacia otras oportunidades, ¿no?, en las que están abiertas. Entonces yo siento que soy ese puente o esa facilitadora que les ayuda a encontrar también qué es lo que están buscando, y es algo como muy extraño, pero también recordarles cuánto valen y que todas estas cosas positivas que les están sucediendo es porque se lo merecen definitivamente. Y evidentemente los momentos que no son tan fáciles o tan positivos, el generar alguna como recursos que te ayuden a poder taclear estas dificultades de una manera más sencilla, sin que tenga que ser un proceso tortuoso, porque de la misma manera en la que nos va bien, también nos va mal. Entonces es parte de la vida, y también que entendamos y aceptemos justo estos procesos o estos ciclos de vida en los que pues a veces estamos arriba. Y hay una frase que he escuchado mucho recientemente, justo me parece que es de Steve Jobs, hay años que te generan muchos éxitos, pero hay otros años que generan el carácter, ¿no? Entonces va a depender mucho, y yo formo parte de este acompañamiento a las mentis. Pues qué bueno que tienes esa visión de ayudar a otras personas, porque lo platicábamos, es súper importante. Necesitamos ayudar a que las nuevas generaciones tengan ese propósito, vean cómo lo pueden realizar y se animen, ¿no? Al final del día, pues todos estamos en este mundo juntos, ¿no? Los 8 billones, y tenemos que apoyarnos para que pues, el ser humano trascienda. Sí, lo decías, es una responsabilidad, pero para mí va más allá, es un compromiso. Entonces yo deseo que también a su vez las mentís tomen ese compromiso de ayudar a sus siguientes generaciones, y evidentemente no dejo de poder relacionar esto, y te lo platicaba hace un rato, que tengo un hijo de 18 años, entonces de verdad con el deseo de que esto también permea a otras personas, y a su vez alguien, ¿no?, sea un mentor de mi hijo que lo acompañe también en sus procesos profesionales. Claro, sí, sí. Qué bien que lo ves así. Me gustaría preguntarte sobre el momento en el que estamos, ¿no? Ya me comentaste un poquito de cómo arrancaste esta década, qué te dejó, cómo estás tú en esa influencia hacia otros, pero ¿qué ves ahorita en este mundo? O sea, estamos arrancando el 2026, cerramos un lustro muy complicado, o sea, pandemia, inteligencia artificial, la crisis climática, polaridad social, y no pinta que vaya a cambiar mucho, ¿no? Con el presidente que tenemos aquí en el país vecino, que tiene tanta influencia en nosotros. ¿Cómo te sientes actualmente en tu posición, en la industria en la que estás? Cuéntame un poco de eso. Sí, pienso que pues el 2030 ya está a la vuelta. Entonces, en realidad, no creo que exista un cambio que realmente sea tan significativo del 2026 al 2030. Es más bien dar continuidad a esto que estamos viviendo. Del 2020 al 2030 hay una diferencia gigante, pero el 2026 a lo que pueda ser el 2030 no visualizo un cambio tan dramático, a menos que efectivamente nosotros lo estemos buscando. Me parece que definitivamente esto que llegó de la pandemia y que ya se quedó, que es el impulso al e-commerce, efectivamente va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y por otro lado, también visualizo más regulaciones al respecto, más regulaciones en cuestión de protección al consumidor, porque esto es algo que no estaban preparados para. Y además integras la inteligencia artificial, que lo que yo estoy viendo actualmente es que en un gran porcentaje estamos todos de ¿y eso con qué se come? Es algo que sucedió, que lo veíamos, lo anticipamos desde Terminator, ¿no? Pero que realmente no nos ocupamos ni de regularlo
ni de entenderlo y ni de establecer políticas internas. Entonces, yo creo que es algo que nos va a tener muy, muy ocupados, el cómo podemos integrar nuestros valores de compliance, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial. Y es algo en el que, por ejemplo, mi equipo nos está estudiando mucho al respecto, está leyendo mucho, nos estamos entrenando mucho, el cómo llevar esto a una industria de consumo, el cómo ser respetuosos en la manera en la que comunicamos la inteligencia artificial que utilizamos a nuestros consumidores, a los stakeholders, el tener ciertos puntos que, a pesar de que a nivel de publicidad, por ejemplo, podrían ser visualmente muy atractivos, pero tenemos un deber de transparencia y un deber de respeto a nuestros consumidores, de no mostrar cosas que no podemos cumplir, ¿no? De no utilizar personas en inteligencia artificial porque no va a reflejar realmente la realidad de cómo es una piel. Entonces, son realmente desafíos bien, bien interesantes en el que el futuro ya nos alcanzó, ya está aquí, y me parece que nos faltó anticipación, es una realidad, pero estamos en un excelente momento para el poder hacer un catch-up en estas nuevas tendencias que estamos viviendo. Sí, me encanta lo que dijiste, el futuro nos alcanzó, o sea, se materializó, ¿no? Lo que veíamos en las películas de repente es ¡pup! Y está aquí. Ya lo traigo aquí conmigo en el teléfono todo el tiempo. Y eso, pues, de alguna forma se vuelve, no sé, como que da un poquito de miedo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Y como tú bien dices, trabajar con tus equipos, asegurar de que tienen esa visión de estar preparados para hacer frente a las necesidades comerciales es muy importante. Ahora, en este tema de las necesidades comerciales, ¿no? Las empresas grandes pues siempre están buscando generar más, ¿no? Es algo normal, o sea, para eso existen, ¿no? Pero los recursos también empiezan a ser escasos. Tenemos muchos problemas en cuanto a sostenibilidad, en temas de crisis climática. Ya no se pueden conseguir los mismos productos porque pues ya hay escasez. Puede que haya una inundación y acaba con terrenos gigantescos de producto. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva de ser una directora general de una empresa que tiene esa necesidad, ¿no? De generar nuevos productos que sean más sostenibles, mucho más sustentables, que ofrezcan eso que también las nuevas generaciones están demandando? O sea, ¿cómo ves tú este momento en términos de sostenibilidad? Creo que es necesario. Antes decíamos que era un nice to have, ¿no? Y veíamos a proveedores que tuvieran programas de sustentabilidad. Decías, bueno, estaría bueno trabajar con ellos o vamos a integrarlos. Ahorita me parece que es un must, que es una necesidad el tener esto en nuestra cadena de suministro. No estamos siendo amables con el ambiente, es una realidad. A nivel de empresas en general, de gobierno y también de ciudadanos, tenemos que ser muchísimo más conscientes al respecto. Como mencionábamos hace rato, es una responsabilidad, pero también es un compromiso. Y esto tiene que partir desde la filosofía más profunda de una empresa, el compromiso por el respeto al medio ambiente. Entonces, recientemente veía ciertos como estudios o análisis en los que realmente vamos atrasadísimos, pero por casi cientos de años, ¿no? Vamos muy, muy, muy atrás. Y necesitamos hacer un catch-up importante. Otra vez el 2030 ya nos alcanzó porque existen estos principios del 2030 y veo muy difícil que en general, van a haber empresas que lo van a alcanzar, pero veo muy difícil que estemos hablando de una circularidad, que estemos hablando de realmente un manejo de agua muchísimo más responsable, en el que no se desperdicie absolutamente nada, en el que estamos hablando de no waste y que tenga un impacto realmente fuerte y como lo estamos buscando. Sé que vamos en el camino, sé que estamos haciendo cada vez más y más proveedores que puedan ofrecer este tipo de soluciones amigables y sustentables, pero no es suficiente y esa parte, te soy muy sincera, me preocupa. Y me preocupa porque es una actividad
de todos. De la misma manera en la que lo menciono con cuestiones de compliance, no es que dependa solamente de una empresa generar el cambio o de las empresas grandes, es toda una cadena de suministros. Entonces, algo que es importante que sí estamos haciendo es voltear a ver nuestra cadena de suministro, que son el 90% son pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Entonces, es el cómo los apoyamos también para que ellos hagan esta inversión y para que ellos también se comprometan, y por supuesto también es una concientización a la ciudadanía, porque con uno solo no vamos a poder. Entonces necesitamos, evidentemente, la parte de gobierno, generar muchísimo más fomentos a la industria que está cumpliendo, una regulación que sea ad hoc a las necesidades actuales. Evidentemente la parte de la comunidad, que sea más consciente en el uso de los recursos naturales, y evidentemente las empresas que integren en su cadena de producción materiales que sean muchísimo más amistosos, ¿no? Ya existen, pero algo que hemos visto es que los consumidores, muchos de ellos no están dispuestos a pagarlo. Entonces, si quiero apoyar al medio ambiente, si quiero cuidarlo, si quiero utilizar productos que sean muchísimo más orgánicos, o que no generen una huella de carbono tan fuerte, pero ¿cuánto me cuesta? Y entonces en el momento de monetizarlo, de ponerle un número a eso, dicen, no, sí está muy caro y no estoy dispuesto. Y regresamos al unicel, ¿no? Exacto, sí. Ese es el gran problema, ¿no? Que encontramos que, pues sí, de alguna forma estamos demandando que haya mejores opciones, pero por otro lado no estamos dispuestos a hacer el sacrificio, ¿no? Estamos en ese punto de la inmediatez, ¿no? De quiero esto y lo quiero ya, lo quiero rápido y lo quiero más accesible. Entonces es muy difícil encontrar ese balance. Ahora me gustaría preguntarte sobre temas sociales, ¿okay? Creo que en esta visión de tener un mundo donde, pues sí, estamos conscientes del medio ambiente y de la necesidad de tomar mejores decisiones, también estamos en este mundo de cómo socialmente podemos encontrar un balance, una comunidad. Yo siento que cada vez se pierde más, ¿no? Siento que cada vez estamos más polarizados, o estamos de este lado o estamos del otro. Y creo que eso nos va a llevar en esta década a tantos enfrentamientos. Hoy estaba leyendo un artículo muy temprano sobre los riesgos principales que se ven del 2026, ¿no? Y está la polarización, y está que no tenemos conciencia, pero en este momento, en este año, tenemos más guerras pasando de lo que ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay muchos conflictos. O sea, nuestro país vecino está teniendo problemas internos durísimos, estados peleándose contra el presidente, ¿no? Y en uno de esos puntos está el tema social, el tema de diversidad, de equidad, de inclusión, que yo veo que ha tenido como de repente un paso para atrás, ¿no? Yo creo que íbamos hacia un buen camino y ahorita estamos como en un momento de no sabemos bien qué va a pasar, no sabemos bien hacia dónde van a ir las políticas. ¿Cómo te sientes tú en eso? Porque pues, tú eres una líder de México, o sea, quieras o no, ya estás ahí, ya llegaste ahí, esa posición. ¿Qué opinas tú del momento en el que estamos? No solo en México, me refiero a un tema más global, más regional. ¿Hacia dónde vamos? Es verdad que existen discursos de odio que están deteniendo el gran avance que se tenía en cuestión de diversidad y equidad. También estoy convencida que este tema se ha introducido tanto en la filosofía de muchas empresas y de muchas personas que con todo y esos puntos siguen avanzando. Entonces, sí, yo creo que fue un año, hace unos meses, en el que vimos que algunas empresas habían quitado sus políticas de diversidad e inclusión justo porque algún gobierno lo había solicitado, ¿no? Había pedido esto, ya no funciona para nosotros. Pero hay tantísimas que no lo hicieron, hay tantísimas que permanecen fuertes en esa cuestión, pero vamos muy lentos también, ¿no? Vamos 70 años atrás de lo que deberíamos de estar.
se han tenido grandes avances, pero nuevamente no es suficiente. Creo que hablando de manera específica, por ejemplo en mujeres, el gap salarial todavía existe. Entonces es algo que se tiene que reducir todavía más. Y algo hablando sobre cuestiones sociales es la redistribución correcta de las actividades. Entonces, algo que yo, y esto lo relaciono con lo que platicaba de la mentoría, algo que es muy común escuchar en las mujeres, en las mentís, en cuestión profesional y personal, es cómo les está costando trabajo el tomar decisiones, por ejemplo, de hacer una familia o tan solo de tener una pareja que sea muy estable, porque piensan que es algo que va a impactar el éxito profesional. Y todo esto también va relacionado con la redistribución, esta parte social en la que seguimos debiendo, ¿no? Entonces, algo importante que hay que introducir todavía más en las empresas es la manera de cómo lo estamos midiendo, cómo lo medimos, porque lo que no podemos medir o no lo medimos o lo medimos mal, en realidad no nos permite mejorar. Entonces, algo que me parece que es muy positivo es la manera en la que están incluyendo en sus reportes también números de diversidad e inclusión, porque lo están haciendo muchísimo más visible. Relacionando esto con la inteligencia artificial y la manera en la que esto podría impactar, algo que hemos visto en algunos de los ejemplos en el momento de estar haciendo trainings, es algunos softwares que están vendiéndose a los departamentos de recursos humanos, en el que, pues si te prometen esta ventaja tecnológica en la que en lugar de tener a una persona que esté revisando 5,000 currículums, eso lo va a hacer la inteligencia artificial por ti. Pero aquí el cuidado que tenemos que hacer en esta parte social y de diversidad es qué tipo de software es el que estoy utilizando, cuál es el algoritmo que está detrás de esto. Porque algo que se ha visto es que empiezan a discriminar. Sí. Y entonces ya no nos está ayudando la tecnología justo a lo que estamos buscando. Entonces me parece que este es un llamado a la acción, pero también de atención en ser muy cuidadosos la manera en la que estamos utilizando o empleando esa tecnología en nuestros procesos que puedan impactar directamente a los programas de diversidad e inclusión en nuestras empresas. Acabas de mencionar uno de los puntos más relevantes de esta década, la tecnología, la inteligencia artificial, que ya está incorporándose en el día a día de nuestro trabajo, está empezando a sustituir empleos, ¿no? Pero desde tu perspectiva como abogada, ¿okay? Me gustaría que me apoyes un poquito ahí. ¿Cómo ves tú que va a ser, bueno, que ya está haciendo, pero cómo se va a incorporar la inteligencia artificial en el día a día de los abogados, en la visión del abogado corporativo? Yo estoy feliz de verdad, feliz de integrar la tecnología a nuestras actividades para poder tener tiempo, enfocarnos en actividades que generen muchísimo más valor al negocio, que nos permitan ser mucho más estratégicos y es reinventarnos. Te voy a decir cuál es mi visión personal y es que no le tengo miedo a esto. En 10 años hablaremos, ¿no? Pero al día de hoy no le tengo miedo a esto. Lo abrazo con mucho convencimiento de que estamos obteniendo herramientas que nos hacen ser más productivos y más eficientes, más cercanos al negocio. Simplemente es eso. Entonces, es un tema de abrazar estos cambios y el sacarle mayor provecho a toda esta tecnología que estamos para poder hacer nuestros procesos muchísimo más simples. Entonces, hablábamos hace rato, ¿no?, de estas nuevas generaciones que se van a incorporar al mundo laboral, y de entre todas estas generaciones que ya traen este nuevo chip, ¿cómo vas a escoger al mejor candidato para integrarse en tus filas y formar parte de tu equipo? Bueno, pues es aquella persona en la que va a seguir retando a la inteligencia artificial, en el que va a dar un valor agregado en cuestión de los skills de liderazgo que pueda ofrecer, en que sea un activador, y que no únicamente se quede con eso, en el que realmente dé el extra mile. Pero la verdad, Luis, es que no es tan diferente de lo anterior. Es con qué personas te gusta trabajar. Con la persona que da la milla extra. Esa es la realidad. Entonces, con la persona que sea muy inteligente, con la persona que sea una activadora y que pueda tener una influencia en su círculo. Con esas personas
antes querías trabajar y con esas personas ahora voy a querer trabajar. Con el plus de van a ser muchísimo más productivas y más eficientes porque ya traen el chip de la tecnología integrado. Qué bien, me gusta mucho tu visión porque creo que esa es la que deberíamos de tener como abogados, ¿no? A sacarle provecho a esto que nos hace más eficientes. En la parte que creo que nos está fallando es que tengo la impresión que estamos recibiendo mucha información de muchos softwares que algunos integran inteligencia artificial y otros están diciendo que tienen inteligencia artificial cuando tal vez no la tengan, ¿no? Entonces es mucha información la que estamos recibiendo los abogados de empresa, que existe toda esta variedad y esta oferta en el mercado y tenemos que aprender a ser más selectivos, que es realmente estas plataformas que nos ofrecen que realmente nos puedan dar un valor agregado. Esa es una. ¿Qué es lo que hay detrás? No hay que comprar cualquier cosa, sino vamos a revisar cuál es el algoritmo detrás de lo que nos están vendiendo. Y la tercera, que es uno de mis retos más importantes, es you don't know what you don't know. Entonces muchas veces dicen, ¿qué necesitas? Y mi respuesta es, no sé qué hay. ¿Qué hay? Y sobre eso es que vamos construyendo, ¿no? Entonces creo que son estos retos del abogado de empresa en cuestión de la integración de la tecnología. Bien, me gusta cómo lo ves. Mira, estamos ya acercándonos al fin del podcast, pero antes de hacerte la pregunta de cómo ves que vamos a estar en unos años, me gustaría preguntarte sobre algo que para mí es muy relevante y que trabajo mucho en eso, que es la inteligencia emocional, la salud mental. Hace rato platicábamos, ¿no? Tenemos que hacer pausas, tenemos que tener breaks, tenemos que hacernos responsables de esta parte de la salud que muchas veces ignoramos, ¿no? ¿Qué haces tú para cuidarte a ti misma? ¿Qué haces tú para tener una buena salud mental y tener una buena inteligencia emocional? Es un reto bien importante, pero lo primero es tener un compromiso conmigo misma. Entonces, busco tener balance. Y el balance que busco es, para mí lo principal es dormir bien. Que eso es, la vez pasada que estuve en tu podcast te conté que tenía problemas de sueño. Pero 3 años y medio después te puedo decir que misión cumplida. Y entonces he logrado mantener este ciclo de sueño muy bueno. Evidentemente no fue algo fácil, fue un tema de cambiar hábitos, fue un tema de ser disciplinada, evidentemente pedir ayuda. Y algo, ¿no?, que los dejo también como un consejo que dicen todos los doctores especialistas en sueño, tenemos que dejar el celular a un lado. De lo contrario, no vamos a poder realmente desconectarnos y generamos muchísima actividad mental antes de dormir. Entonces, es uno de los puntos que me gusta mucho, el ir bajando la actividad ya en la noche. Y evidentemente hacer ejercicio y la alimentación. Me parece que es algo como importantísimo. Y también un tema de como de alimentar el espíritu. Cualquier cosa que te haga sentir bien y mientras no le hagas daño a tu comunidad, mientras no le hagas daño a otras personas, me parece que es lo correcto, y algunas personas lo encontrarán en la religión, algunas personas lo encontrarán en la meditación, pero sí me parece que es importantísimo el tener eso. A mí me ha pasado que a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, recibo un correo de esos que te ponen, ¿no? Ya sabes que te calientan los deditos y dices, estimado, y ahí vas, ¿no? Y entonces lo que hago es una pausa y me voy a hacer ejercicio. Y después de que termino de hacer ejercicio, muchas veces digo, le voy a contestar y, por supuesto, ¿no? En una semana lo tienes. Con muchos saludos, Erika. O habrá ocasiones en las que diga, ni siquiera vale la pena contestar. Y no me engancho. Entonces, son como estas formas, estos recursos de autogestión emocional que vas encontrando que te permite tener paz. Sí. Y cada uno le pondrá el nombre, en mi caso es el ejercicio, pero cada uno le encontrará el mejor nombre que se adapte, ¿no?, a lo que te genera paz. Sí, que sea esa actividad que te ayuda a descargar todo. A limpiar tu mente. Sí, porque no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó la semana pasada, tuve un sueño terrible, un sueño de esos que te despiertas emocionalmente mal. Y pues todo el día estás cargando ahí, tienes una nubecita gris encima de ti, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho meditar. Entonces me di cuenta de esa carga emocional que tenía y dije, ok, tengo que buscar un espacio rápido. Me fui a un parque que está aquí cerca en la Roma. Me senté en una banca y estuve ahí meditando cerca de 20 minutos. La nube todavía estaba un poquito gris, pero ya no estaba cargadísima. Y pude manejar el día, ¿no? Pero así todos, o sea, todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos, y hay mails que nos hacen enojar, hay mensajitos y llamadas que nos hacen, que nos sacan, ¿no? de ese momento bueno en el que tratamos de estar. Pero qué bueno que compartes eso, porque es bien importante tomar la salud mental, la salud física, ¿no? El ejercicio, la alimentación, como algo muy relevante. Tiene que ser una prioridad de todos, ¿no? Sí. No solo de los abogados, de todo mundo. Tenemos que cuidar mucho eso. Y la parte muy, muy, muy positiva de todo esto es que la gran mayoría es gratis, ¿no? O sea, ir a correr a algún parque, ir a caminar a algún parque, meditar, todo esto es gratis. Hablar con alguien, sabes, que te genere esa confianza en el que puedas compartir ideas y emociones, sentimientos, descargar, todo eso es gratis. Sí, tal cual. La meditación, cuando yo tomé clases de meditación, un profesor me dijo, lo bello de todo esto es que está ahí, es gratis. Es nada más que te des el tiempo para acceder. Y siguiendo un proceso vas a poder que puedes ayudar mucho a tu mente y a tu ser, estar más en paz, ¿no? Ya estamos llegando al fin, y a todas las personas que estoy invitando a este podcast les pregunto, ¿cuál es tu compromiso para que tengas una influencia social y que lleguemos mejor al 2030? Porque de repente se ve un poquito difícil, oscuro, pero con esa visión que tú tienes como una líder que tiene claro que debe ser mentora de las generaciones que están detrás, que también tienes un compromiso como madre, como pilar de una familia, ¿cómo quieres tú llegar a ese 2030? ¿Cómo te vas a ver tú en ese momento? Bien, yo tengo un compromiso personal y profesional, ¿no? Y empiezo por la parte profesional, porque en los círculos en los que me muevo y en las áreas de influencia en las que puedo estar, mi compromiso es justo eso, no dejar de poner el dedo en el renglón en cuestión de sustentabilidad y también de compliance, porque me parece que los principios, los valores de una empresa son básicos para mover a la empresa hacia el lugar y la dirección correcta. Entonces ese definitivamente es mi compromiso, el generar mucha conciencia en cuestión de compliance, entrenar más y mejor a la gente para que este tema nunca pase de moda y sea algo que se convierta realmente en nuestra licencia para operar. Eso es 100%. Y en la cuestión personal definitivamente hay cuestiones que tengo que modificar y está ahí el compromiso para ser más amable todavía con el medio ambiente, para generar muchísimo más compartir y permear, formar parte de esta comunidad que te cuento en cuestión de mentoría, porque definitivamente estoy convencida, y así me gusta pensar, que impacta vidas, y esas vidas a su vez al ampliarse pueden impactar comunidades y pueden mover sociedades. Y si esto que estoy haciendo yo lo hacemos más, por supuesto que vamos a generar un movimiento muy positivo con un impacto social que puede trascender. Qué bien, me encanta escuchar eso. Y estoy seguro que en algunos años que otra vez volvamos a sentarnos a platicar, me vas a contar tus logros, ¿no? Así como hoy me contaste el logro de que duermes mejor, ¿no? Que es buenísimo, o sea, dormir bien es súper importante, pero que en el futuro vamos a poder platicar de ese impacto que estás teniendo, ¿no? Mencionaste a Mujeres en Compliance, mencionaste a Bárbara, ¿no? Una amiga en común. Qué bueno que existen, ¿no? Estas comunidades. Creo que es súper importante. Y esperemos que se repliquen y que vaya creciendo y que tu impacto sea mayor. Me ha encantado tenerte hoy. Te agradezco mucho el tiempo. Te agradezco mucho que compartas con la audiencia tu visión, tus aprendizajes y pues también hacia dónde vas, ¿no? Una cosa que siempre trato yo de transmitir a las personas que estamos entrevistando, que estamos aquí platicando, es
¿cómo podemos nosotros ayudar a esos jóvenes abogados que están, bueno, en este caso, ¿no? Que somos abogados, que están buscando su camino, ¿no? Y escucharte seguramente va a motivar a muchos a muchos y a muchas para que pues sigan ahí adelante y en un futuro pues, tú le pases la bandera a alguien más. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias otra vez, Erika. Vamos a terminar aquí el podcast, así que pues mandemos un saludito a la respectiva cámara y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.